Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 95. Nuestro invitado de hoy es Fabián Calle. Recordemos que Fabián se especializa en temas de seguridad nacional. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia y otra por la Universidad de Flaxo. Está completando su doctorado en la Universidad Torcuato Di Tella, de la cual además es profesor. Fabián nos brindará un análisis de la situación política internacional actual desde el punto de vista de la geopolítica. Hola Fabián, ¿cómo estás? Un gusto volver a Hola hablar con vos. Sebastián, ¿cómo estás? Saludo a todos. Bueno, mira, se ha complicado desde la última vez que hablamos el mundo, incluso desde cuando arreglamos hacer esta charla, así que Un poco. voy a empezar directamente por la situación en Estados Unidos, ¿sí? Y cómo afecta esto mundialmente. Déjame que haga alguna reflexión un poquito más larga y después te la pase a vos, ¿sí? ¿Cómo no? Básicamente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Estados Unidos tomó el liderazgo de Occidente y digamos que en un mundo bipolar construyó un orden dentro de su ambivalencia que no, que existió basado en ciertas reglas y organizaciones que permitieron una gran creación de riqueza a nivel mundial, ¿sí? Por lo menos en Occidente. El capitalismo se esparció por el mundo junto al comercio, llegamos a un nivel de globalización máximo hace unos años antes del COVID. Pues esto se intensificó mucho desde que Estados Unidos se convirtió en la superpotencia mundial, ¿sí? Ya incluso un poco antes de la caída del muro de Berlín, pero seguro después, ¿sí? Y también se esparció mucho la democracia por el mundo. Ahora, el mundo está en busca de un nuevo orden, ¿sí? En el cual creo que está claro ya que Estados Unidos no va a ser esa superpotencia que fue por 25 años, digamos, y que todavía no sabemos exactamente cómo se va a configurar, pero que va a haber otro gran poder seguro que es China, ¿sí? Ahora, el presidente Trump asume su segundo mandato con mucho ruido en su mensaje, pero si uno va leyendo y va viendo lo que dicen sus asesores de seguridad nacional, viene a plantear algo bastante distinto a su primer mandato, creo yo por lo menos, y que es un nuevo orden en el cual habría tres grandes superpoderes, que son Estados Unidos, China y Rusia. Obviamente Rusia no le llega ni a los talones a estos dos superpoderes, pero hubo otros órdenes, como el concierto en Europa, en el que había potencias y países menores que eran puestos en la misma mesa, ¿sí? O sea que esto no sería nuevo. Ahora, dentro de ese orden, ¿sí? Estos superpoderes de alguna forma tienen que encontrar cómo cooperar para generar un orden, lo cual el presidente Trump no ha explicado, ni a mí me queda claro, y ahí es donde te quería preguntar cómo ves vos esto. Pero en ese orden, sí, sus intereses obviamente estarían, como en cualquier orden, por arriba del de otras naciones, pero a la vez competirían entre ellos y competirían por mercados, en el comercio, por tecnología, etcétera, por recursos naturales, como lo estamos viendo con la guerra comercial ahora, ¿sí? ¿Cómo analizás este planteo del presidente Trump? A ver, Sebastián, primero en términos estructurales, estamos saliendo de una bastante larga unipolaridad Mm, y estamos entrando a una bipolaridad. Eso es el primer gran cambio que hay que tomar en cuenta, digamos, ¿no? No hay un solo actor sobre el cual todos pivoteamos desde el 89, quizás desde antes del 89, ujú. quizás desde la llegada de Gorbachev, cuando ya todo el mundo percibió que la Unión Soviética había sacado la bandera blanca, hasta bien entrados. Algunos ponen 2008, otros ponen 2016, otros ponen 2010, pero bueno, pongamos 25, 30 años de unipolaridad. Lo que te produce la unipolaridad es, al actor unipolar, es un inmenso sentimiento de seguridad. Ujú. El sentimiento de seguridad que tuvo Estados Unidos durante más de 120 años en el hemisferio americano, porque no había rival estratégico, se extendió al mundo.
Y por eso Estados Unidos pudo hacer todas las tonterías que hizo. La operación de Afganistán, que en el Pentágono la veían como una operación de touch and go de 6 meses, se transformó en un state building de 20 años, para que después vuelvan a gobernar los talibanes con todo el arsenal que dejó Estados Unidos. La estupidez de invadir y destruir Irak y regalárselo en gran medida a los chiitas, que son mayoría. Y obviamente los chiitas tienen como referencia Irán. Vos lo único que hiciste en la guerra de Irak fue fortalecer Irán, atacar supuestamente a Irak por un programa nuclear o no convencional que no tenía, y fortaleciste al que sí tiene un programa nuclear y no convencional, que es Irán. Yo tenía un profesor en Italia que siempre nos decía que cuando suceden estas cosas así delirantes, estúpidas, hay un 20-30% de ideología equivocada y un 70% de negocio, digamos. Son una sucesión grande de errores, muy grande de errores. Además, con impactos económicos. Digo, cuando vos mirás lo que gastó Estados Unidos en Afganistán y en Irak, son cifras relevantes hasta para Estados Unidos. No Está son bien, cifras menores. está bien, pero lo que digo es, creó un orden que tenía muchas virtudes también, ¿sí? Entonces creó un orden con muchas virtudes, se convirtió en la superpotencia mundial. Cuando se convirtió en la superpotencia mundial, como vos dijiste, le desaparecieron sus conflictos. Y entonces pasó a ser como, bueno, errores, pero que tenían, en otro contexto hubiesen sido muchísimo más costosos, ¿sí? Entonces se los En otro contexto no permitir. lo hubieran podido hacer. Por eso, se los En la, podía en la permitir. bipolaridad no lo podían. Mira, yo siempre le comparo a mis alumnos el momento unipolar. Yo como discípulo de Ken Waltz, que le encantaba la economía, especialmente la economía neoclásica, Ujú, eh, yo siempre comparo el unipolarismo con el mercado monopólico, ¿no? O la bipolaridad con el oligopólico, ¿no? En la bipolaridad vos tenés competencia y coordinación, ¿no? Igual que en el oligopolio. Yo quiero tu parte, pero lo más importante es que no entre un tercero. Y el actor unipolar se comporta como un monopolio, abusa. Entonces, terminó esa época. Digamos, ahora el sistema vuelve a funcionar. En el sistema oligopólico o el sistema monopólico, el mercado económico queda, el mercado queda neutralizado, ¿no? Lo fundamental es la decisión de la empresa. Y en el momento unipolar que vivimos, lo fundamental era que hacía y que pensaba Estados Unidos. ujú, Ahora vuelve el sistema a funcionar. ujú, Digamos, hay incentivos que antes no había, ¿no? Hay un sistema. La mitad de la biblioteca dice que en relación internacional es que el bipolarismo es más estable, y la otra biblioteca, mitad de la biblioteca, dice que es más inestable. Yo me inclino porque la bipolaridad tiende a ser más estable, porque las últimas dos multipolaridades que tuvimos no anduvieron muy bien, ¿no? 1914, 1939, como que no anduvo el tema de evitar la guerra. La Guerra Fría, al menos en Europa y en lugares clave como Japón y los lugares que le interesaba a Estados Unidos, fue fría, ¿no? Y eso no es poco. Tuvimos 45 años sin una gran guerra de superpotencia, tuvimos proxy wars, tuvimos 50 millones de muertos en el tercer mundo por las guerras indirectas, pero no tuvimos un gran holocausto. Entonces, el primer punto es, hay una bipolaridad y eso cambia mucho el juego. Y no casualmente, muchas de las cosas que suceden en estos años, desde Trump 1 y después propio Biden, con el estilo de ese gobierno de tener un presidente que no podía articular una palabra, digamos, y una vicepresidenta que tampoco lo podía, pero las burocracias lo hacían, ¿no? Lo hacía el Departamento de Estado, la CIA, el Pentágono. Si vos mirabas la Casa Blanca, era una especie de agujero negro. Pero la burocracia americana en la administración Biden tomó medidas muy fuertes contra China. Digamos, no solo a nivel de reforzar la presencia militar en el Pacífico, buscar la alianza militar con India, darle más vía libre a Japón para su rearme, volver a poner bases en las Filipinas, que le había sacado, coordinar cooperación entre la India, Japón, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, el ANCUS, el Quad, sanciones contra China en temas económicos, legislación muy dura de transferencia de microchips a China, digamos. La administración Biden siguió y profundizó
lo que hizo Trump 1. Trump 1 es el primer presidente que dice, bueno, señores, basta, China no es socio, China no se va a socializar, China no se va a democratizar, acabemos con este verso que está desde los 70 y especialmente después del fin de la Guerra Fría, que va a haber una clase media. Xi Jinping es culto a la personalidad y ejecuciones. El rival es China, acabémosla. Eso lo siguió Biden. De hecho, Biden pegó un salto más grande que Trump, cuando por primera vez en 50 años dijo, Estados Unidos va a defender militarmente Taiwán. Ujú, Estados Unidos, desde el acuerdo con Mao del 72, siempre mantuvo la ambigüedad estratégica si defendía o no militarmente a Taiwán. Ningún gobierno del 72 al 2022, republicano y demócrata, nunca explicitó que Estados Unidos iba a entrar en guerra por Taiwán. El primero que lo hace es la administración Biden. La primera vez que lo dijo Biden, todo lo atribuimos a demencia senil. A la segunda, tercera y quinta vez dijimos, no, acá alguien tomó la decisión en serio. Y Estados Unidos, todavía Trump no volvió a repetir eso, pero creo que en cualquier momento lo va a decir. Entonces, esa bipolaridad, Estados Unidos focaliza en su polo rival. Es un polo mucho más poderoso que cualquiera que enfrentó a Estados Unidos. Más poderoso que la Alemania nazi y más poderoso que la Unión Soviética. La Unión Soviética, vos lo sabés como gran economista, nunca fue más de un tercio del PBI de Estados Unidos. Hoy depende de la biblioteca, el paridad de compra de China a Estados Unidos. Algunos te dicen que es el 60%, otros te dicen que el 100%, otros te dicen que es todavía más grande, si agarra paridad de compra, no importa. China es mucho más grande que cualquier otro rival. Y está cabeza a cabeza con Estados Unidos en áreas tecnológicas sensibles, 5G, microchips, inteligencia artificial. Y la Unión Soviética, en muchas de las tecnologías más sensibles, nunca estuvo al alcance de ujú, cerca de Estados Unidos, ¿no? ujú. Y a su vez el soft power chino. China tiene un soft power notable, porque llega a la izquierda o al nacionalismo antiamericano del mundo porque es el rival de Estados Unidos, by default. Pero también llega al mundo empresarial, que ve a China no en términos ideológicos antiestadounidenses, sino la ve como fuente de negocios. Y a su vez tiene toda esta idea, este discurso bastante bien estructurado, muy básico para los que estamos en el ámbito académico y de cierta reflexión, pero no todo el mundo está, de hecho el 99% del mundo está fuera de ese mundo, que es el tema del sur global. Yo soy uno de ustedes, yo fui humillado, yo fui invadido, te entiendo, soy el sur, por más que esté en el norte, soy el sur. Y a su vez China transformó un instrumento que creó Wall Street y que después la diplomacia brasilera le dio mucha manija para hacer un upgrade de la imagen de Brasil, que son los BRICS. Y hoy los BRICS es una especie de instrumento ya chino. O sea, el grandote es China de los BRICS. Ahí no sé cuánto tiempo India se va a quedar o qué corcoveo va a producir, porque son dos enemigos mortales. Ujú, Pero uno ya en la lógica de los BRICS nota que el maestro de ceremonia es China. El Banco Central de los BRICS está en China, con una brasilera, Dilma Rousseff, $50.000 por mes de sueldo. ¿No? Esta idea de que China está armando su esquema. Pero al mismo tiempo se presenta como garante del orden americano, ¿no? Si vos agarrás ciertos discursos chinos o del anti-Trump en Occidente, está esta idea de, bueno, Trump está destruyendo el orden liberal que creamos en el 44, que duró y que tuvo tantos éxitos, y aparece como garante China, ¿no? ¿No? Con esta idea, no, China cumple las reglas, China esto, China el otro. Como que el disruptor es Estados Unidos, mm, ¿no? Si vos agarrás de Economy y dices, bueno, China nos saca los pies del plato. Está en el FMI, está en el Banco Mundial, está en el BID, no empezó las guerras de arancelaria. Es como que, como China es el heredero del orden liberal americano, que es un delirio desde todo el punto de vista histórico, práctico, ¿no? Como decía que es el actor responsable. Y Estados Unidos es el actor disruptivo. Y yo creo que desde el fin de la Guerra Fría, el Estado americano, las agencias americanas, por esta falta de amenaza que le daba la unipolaridad,
se dejaron llevar por la avaricia de Wall Street y las tecnológicas. Y obviamente, si yo soy Wall Street y las tecnológicas, no quiero problema con China. Ahí tengo mi fábrica, la mano de obra más barata que en Estados Unidos, tengo gente que no tiene sindicato, donde no hay huelga, donde hay estabilidad política. O sea, no casualmente, las tecnológicas hasta hace pocos meses eran aliadas del wokismo chambón de los Estados Unidos, ¿no? Todos los trillonarios Sí, sí, tecnológicos sí. apoyaron a Biden, le cerraron la cuenta de Twitter a Trump. Eh, Digo, eso, eh, digo, es lógico que Wall Street y las tecnológicas no quieran ver a China como lo que es para el Estado americano, que es un rival estratégico. Entonces, sin eufemismos, un enemigo. Digamos, yo te hice una pregunta sobre si Trump tenía un discurso disruptivo con respecto a lo que había pasado en su primera presidencia y la segunda. Vos medio que me hiciste una recapitulación de lo que pasó en la primera y segunda presidencia. Entonces no quería olvidar, porque me importa que si estás en desacuerdo, decís, no, yo no veo eso así, pero lo que digo, yo no digo que sea que su visión se logre imponer. Lo que digo es que él ha hablado, en esta presidencia él ha hablado muchas veces de, bueno, yo hablo con Xi en China, hablo con Putin en Rusia, nosotros arreglamos, acá somos como tres grandes power brokers, ¿no? Que nos vamos a poner de acuerdo, incluso habló de cooperar para bajar el gasto militar entre los tres. No digo que eso pueda pasar, lo que digo es como que está planteando ese tipo de orden. A la vez está la guerra comercial, por eso digo, pues, es un orden en el cual supuestamente habría cooperación y competencia, que yo no creo que se pueda sostener, pero quería escuchar tu opinión sobre esto. Mira, retomo lo que decís vos. Yo creo que Trump, a ver, primero que todo, veámoslo en términos históricos. No es la primera vez que Estados Unidos patea el tablero porque se siente incómodo con las ganancias relativas del orden que montó. Lo hizo Nixon en los 70. Nixon en los 70 anunció el fin del patrono del dólar, devaluó el dólar, puso aranceles proteccionistas y tenía esta idea del concierto de naciones muy a la Kissinger, ¿no? Mm, Esta idea de distensión con China, con Rusia o la Unión Soviética, meter a China dentro del tablero para joder a la Unión Soviética y decirle a los europeos y a los japoneses que se pusieran un poquito más los pantalones largos en términos económicos y políticos, ¿no? Es muy de Nixon y Kissinger, los 70. Después volvió a aparecer en el mundo financiero, cuando la amenaza ya no era la Unión Soviética, era la competencia alemana-japonesa en los 80. Acordate del Acuerdo del Plaza. Los gringos agarran a sus dos protegidos multimillonarios y le dicen, muchacho, así no va la cosa. Yo estoy perdiendo plata en este juego. sí. Vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Ese es el Acuerdo del Plaza. Ujú. Entonces, Estados Unidos, legítimamente, cuando ve que lo que él montó tiene rendimientos decrecientes o relativos no positivos para ellos, patea el tablero. A Mm, veces lo hace con un escarpelo, otra vez lo hace con un tramontina, Trump lo hace con un hacha, mm. ¿no? Discurso, a nivel de estilos, ¿no? Entonces, no es la primera vez que Estados Unidos en este orden que él creó, para él y beneficio de él, pero también con un derrame positivo, Europa puede dar fe, Japón puede dar fe, Corea puede dar fe, un montón de países pueden dar fe de que tuvo derrames positivos. Ellos lo que sienten ahora que las ganancias relativas no son buenas y están buscando, a ver, para los que son argentinos en tu audiencia, es como una paritaria al estilo peronismo sindical argentino. Camiones cruzados en la ruta, no hay plata en los cajeros, o sea, Trump llamó a una paritaria. Vengan a Washington a negociar la tarifa, vengan a Washington, obviamente con el foco de que el castigo básicamente tiene un objetivo geopolítico que es un solo actor, que es China, ¿no? O sea, llenemos el living de elefante para que no se note el elefante rosa, digamos. El elefante rosa que es China, ¿no? Es Entonces, me China. peleo con Europa, me peleo con Corea, me peleo con todo, pero voy desmontando el quilombo con todos ellos. El que va a quedar, el que queda es el elefante rosa, que es el que le interesa a Estados Unidos. Está bien.
Entonces, yo infiero que tu respuesta es, por más que Trump diga todas esas cosas, finalmente seguimos en el mismo régimen que antes. O sea, el conflicto es con China y hay que ver cómo se moldea un orden bipolar. Ese sería mi resumen de lo Lo que... que pasa es que en el orden bipolar está sucediendo al revés de los actores de los 70. En el año 72, antes que se blanqueara los viajes clandestinos de Kissinger vía Pakistán a China para negociar lo que después anunció Mao y Nixon. Hoy lo sabemos porque está la transcripción de la conversación. Mm, Brezhnev llama a Nixon para ofrecerle un ataque nuclear conjunto a China, ¿no? O sea, esta idea de saquemos este tercero del camino, ¿no? A mí me molesta porque tenemos diferencias políticas e ideológicas intracomunistas, a vos te molesta porque ayuda a los vietnamitas del norte, bueno, acabemos con China. Obviamente Nixon no quería ni podía hacer eso. Pero digo, hasta ese nivel llegó esta idea de cuidemos el oligopolio, ¿no? Somos dos y con este juego estamos bien. China no tenía estatus de tercera potencia. El mundo era claramente bipolar en el 72. sí. Ahora, Estados Unidos podía usarlo contra la Unión Soviética y además de sacarle la retaguardia estratégica a Vietnam del Norte. No casualmente, el anuncio de acuerdo China-Estados Unidos es seguido por la aceptación de Vietnam del cese al fuego, la famosa reunión de París de fin de la guerra de Vietnam, donde Kissinger gana el premio Nobel a la paz. Ujú. ¿No? Muy bien. Entonces acá lo que está en la cabeza de Trump, el Trump 1 y el Trump 2, pero no del Estado profundo en el 1, pero sí en el 2, es que hay que hacer eso con Rusia. Rusia es el tercero, no tiene el estatus para ser parte de la bipolaridad, pero tiene recursos naturales, gas, petróleo, alimentos, 5.000 cabezas nucleares, un gran servicio de inteligencia, cierto soft power, liderazgo fuerte. Esos atributos se los está regalando a China. ¿Por qué se los está regalando a China? Porque Putin pensó que tenía una guerra de 3 semanas y lleva una guerra de 3 años. Y Putin, como le cerraron la puerta de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de Corea del Sur, lo que le queda es una sola puerta que dice China. Eso no lo puede aceptar Estados Unidos. Porque le está regalando una inmensa gasolinera, un inmenso masa de recursos naturales, de alimentos, a los chinos. Entonces acá lo que hay es el juego es, acabemos con la guerra de Ucrania, no humillando a Ucrania, pero con Ucrania cediendo mucho y Rusia cediendo quizás menos, porque está mejor en el terreno, por más que no es una guerra que resultó catastrófica para Rusia, pero por masa es la que controla el 20% del territorio ucraniano. Entonces está esta idea de el mundo es bipolar, pero hay actores relevantes. El principal actor relevante abajo de ese orden bipolar, como era China en los 70, hoy es Rusia, ¿no? Entonces, esta idea del concierto, muy a la Kissinger, muy a la Nixon, ¿qué problema tiene? Que bueno, puedes hacer concierto cuando hay dos grandes poderes nada más. Ujú. Además, porque la bipolaridad te termina alineando con uno con otro, a veces de manera vergonzosa, la Argentina, el peronismo alineado a Estados Unidos, pero con el discurso del ni yanqui ni marxista, otro de manera Está con, bien. con bandera y eufórico, soy alineado. No, Entonces, estoy de acuerdo, porque si recordás, yo te dije que en la pregunta que China no tenía estatura para estar en la mesa, pero que Rusia, Rusia, perdón, Rusia, ah, pero en esta administración Trump lo había subido y probablemente como porque es visto desde Estados Unidos y hay dentro de la academia en relaciones internacionales también una corriente que dice, bueno, en este nuevo escenario Rusia debería ser más aliado nuestro que de China, ¿sí? Si eso es posible o no es otra discusión. A lo que voy es que eso abre dos preguntas que te quiero hacer. Una, y el que vos ya empezaste a contestar, que es el fin de la guerra de Ucrania.
Que es, me parece, te quiero preguntar a dos niveles, ¿no? Hay un nivel que, y quiero aclararlo esto porque la verdad que también otra cosa que está pasando en la academia es que hay mucha gente que confunde sus visiones normativas con un análisis positivo, lo cual nos deja mal parado a los que no hacemos eso muchas veces, Claro, por somos no expresar moralmente reprobables. nuestros buenos deseos para el mundo, ¿viste? Que los tenemos. Claro, sí. Una Navidad de 365 días. Sí. Digo, yo fui a dar clase a Ucrania en el medio de la guerra para apoyar a Ucrania, o sea, he expresado mis Claro. preferencias. Ahora se trata de pensar qué va a pasar, ¿no? Quiero aclarar eso, no estamos diciendo lo que nos queremos que pase, pero igual creo que ahí hay un gris, ¿no? Porque como vos dijiste, es una guerra que Rusia en los papeles tenía más chance de ganar, bastante más, pero que se le ha complicado mucho también, ¿no? Salió muy mal, le salió muy mal. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto si Estados Unidos no sigue apoyando a Ucrania, si Europa no se involucra más, está bien que se termine? Y ahora desde el punto de vista positivo, ¿no? Que se termine con un costo alto en términos de territorio para Ucrania, o si habría que seguir apoyándola, ¿no? Y claro, la respuesta a eso también depende de dónde esté parado Estados Unidos en este juego, y obviamente Trump no está parado en esta visión, pero igual creo que es una pregunta válida para hacerse. Mira, Sebastián, yo creo que vamos a tener, para bien o para mal, algún tipo de acuerdo en los próximos 30 días. Mm. Si no lo hay, Estados Unidos va a replantear su mediación. Si el que lo traba es Rusia, la ayuda a Ucrania va a ser superior a la de época de Biden. Si lo traba Ucrania, Ucrania va a sentir lo que es un blackout de su defensa, ¿no? Porque va a dejar de circular la inteligencia estratégica, la inteligencia operacional, y la situación en el terreno no va a poder ser compensada ni por Francia, ni por Gran Bretaña, ni por Suecia, ni por Noruega, ni por Polonia. Entonces, creo que tanto Putin como Zelensky tienen fuertes incentivos, con el relato que quieras, encubridor, pero aceptar la mesa de diálogo. ¿Qué incentivos tiene Rusia? Rusia no quiere quedar atrapada solo de China. Rusia y China se han odiado y detestado históricamente. Para los chinos, los rusos son europeos, blancos, imperialistas, que le han sacado segmentos territoriales enormes en el siglo XIX, que participaron en las humillaciones chinas, la famosa rebelión de los Boxers de 1895, donde uno de los 8 países europeos que colonizan puertos y ciudades chinas en la costa para proteger sus intereses son los rusos, igual que los franceses, los italianos, los americanos y los británicos. Putin y el Estado profundo ruso, la Cancillería, los servicios de inteligencia, no creen que China sea, como dicen los chicos ahora, el bestie, ¿no? Digamos, el mejor amigo. Y además siempre el rival más peligroso es el que tenés al lado. Estados Unidos está muy lejos. La OTAN, Rusia sabe perfectamente que no es una organización que ataca, es una organización que se defiende porque son democracias y en Europa, bueno, logra que nadie ataque a nadie. Ahora, China tiene 1.400 millones de personas, crecía 4 veces más que Rusia, ahora crecerá 2, 3 veces más que Rusia. En la frontera con Rusia tiene 400 millones de habitantes y los rusos 20 millones. Y además en los mapas chinos todavía figura partes sustanciales de Siberia como territorio chino, igual que Vladivostok. En el año 23, Putin anunció la modernización de las fuerzas nucleares tácticas rusas, o sea, aquellos armamentos nucleares que pueden ser lanzados a hasta 100 kilómetros de alcance, los misiles Iskander. ¿Dónde lo distribuyó? Parte sustancial en Kaliningrado, el enclave ruso en Europa. La otra mitad en la frontera con China. No puso toda la cabeza nuclear en Europa. La puso en Europa y la puso en la frontera con China. Y otra cosa que ha hecho, que pasó muy desapercibido, es una alianza militar con Corea del Norte, que es muy mal vista por China. Mm. Corea del Norte, el abuelo del actual dictador, cuando se pelean la Unión Soviética, Estados Unidos y Rusia, Unión Soviética y China, perdón, después de la muerte de Stalin, y hay un paréntesis, ¿no?
porque el único periodo donde China y Rusia tuvieron una armonía supuesta fue del 49 al 53, cuando conviven en el poder Mao y Stalin. Stalin tenía un profundo desprecio por Mao. Tenemos los archivos de la época, Princeton, Steve Kotkin, que recomiendo a tu audiencia que lo lea, un gran historiador americano, brillante, ha hecho un trabajo monumental sobre Stalin. 3 tomos, no sé si ya salió el tercero, los 2 primeros son maravillosos. En ese documento soviético de la época, se muestra cómo Stalin ordenó hacerlo esperar a Mao 3 días antes que lo pudiera ir a saludar. Mao se tuvo que comer 3 días de espera en Moscú para que Stalin le diera audiencia. Lo despreciaba por chino, lo temía por joven y porque no quería que, él sabía que se estaban muriendo y no quería que el nuevo caudillo comunista fuera chino, digamos, ¿no? O no fuera él. Y después la fractura Mao-Khrushchev y después Mao eligiendo a Nixon en vez de a la Unión Soviética. Digo, esta es la historia. Si te remontás al siglo XIX, es los zares conquistando y humillando a China. Y si te remitís al comunismo, serias enfrentamientos también. Los rusos saben esto. Los rusos no van a ser aliados nunca de Occidente. Ellos son europeos, pero no occidentales. Y no quieren los valores de Occidente. Está bien, pero por eso a eso iba, ¿no? Entiendo y aparte porque digo, siempre que si estás en un mundo bipolar, probablemente, y vos sos el tercero, te convenga no tener, Pivotear. sí, pivotear, ¿no? O sea, o sea que eso no me produce ruido. Lo que digo es que en ese análisis que solo mira, bueno, a dónde separa Rusia entre China y Estados Unidos, está la Unión Europea. Diga, al final, sí, digo, hoy el competidor, el gran competidor de Estados Unidos es Rusia, pero digamos, es el competidor por ese orden en Eurasia, ¿no? Porque eso es lo que le da seguridad finalmente a Estados Unidos, tener un equilibrio de poder ahí. ¿Cómo se le desbalancea ese equilibrio de poder si avanza mucho su alianza con Rusia? Por ejemplo, ahora lo beneficia en el acuerdo con Ucrania, en relación a quienes yo creo que van a seguir siendo aliados, que son la OTAN y la Unión Europea. Mira, yo ahí, primero que todo, Rusia no va a ser aliada de Estados Unidos. Mm, Rusia lo que quiere, pensá que Trump convoca negociaciones mm, apenas llega al poder. El sí ruso llega a las 5 horas. Y supuestamente en el terreno le está yendo mejor que Ucrania, hay toda una fatiga en Estados Unidos sobre la guerra. Bueno, a pesar de todo, Putin manda su delegación a Riad en horas, lo cual no implica que esa delegación diga sí. Dijo no, no, más o menos, vamos a ver, y todavía seguimos negociando hoy, ¿no? Pero hay una voluntad de negociar, hay una voluntad de negociar rusa. ¿Para ser aliado de Estados Unidos? No, pero para tener una puerta más de salida también. Rusia está en un avión donde hay una sola puerta de salida que dice China. Bueno, necesita una puerta que diga China, una que diga Estados Unidos y más adelante una que diga Unión Europea. Pues los alemanes siempre van a estar dispuestos a hacer esa relación amor-odio que caracteriza a Rusia y a Alemania, ¿no? ujú. Entonces, pivotear. Rusia sabe, Putin sabe que es una economía que depende de materia prima, que ha perdido un montón de materia gris en los 90 y lo ha perdido estos años, que han emigrado un montón de gente. En la Argentina sola tenemos 60.000 rusos de clase media alta, técnicos, ingenieros. Así que imagínate si en la Argentina hay 50, 60.000, lo que hay en Europa, lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Una sangría muy importante de materia gris. Entonces, hay un incentivo estratégico político de mediano y largo plazo de Rusia. El incentivo de Ucrania es terminar la guerra. Ucrania era un país de 40 millones de habitantes, tiene 10 billones de habitantes viviendo afuera. 30 millones o 28 millones están luchando contra 120 millones además con un régimen que manda gente al frente y nadie le pide cuenta de los muertos, digamos, ¿no? Digamos, no hay una accountability social, ni de la prensa, ni noticiero que digan, mirá a los chicos rusos masacrados en un pozo, Ujú, digamos, ¿no? Entonces,
Rusia es consciente de sus vulnerabilidades. Yo creo que eso es un gran incentivo para que pueda haber un acuerdo que obviamente, vuelvo a lo que vos decís de las almas bellas, ¿no? Esta idea de no corresponde que que Ucrania entregue, no corresponde. Digo, yo no sé si esa gente actúa o no tiene la más parca idea de cómo funciona el poder. No, no corresponde, no coincide con el derecho internacional. El derecho internacional emana del poder. El único derecho humano que no diseñamos los hombres usando cañones, lanzas, flechas y hachas fueron las tablas de Moisés. Todos los demás derechos surgieron de la fuerza. Sí, sí, Las constituciones surgieron de las guerras. Digamos, la política internacional nunca fue escenario de derecho. Si hubo un derecho, lo implementó un poderoso. No hay un derecho que se autonomiza. ¿Por qué no se autonomiza? Porque no hay un leviatán. No hay exacto. una cultura en común, una sociedad en común, religión en común. No hay leviatán. Que no. Por definición, una vez que los estados se declaran soberanos, no hay una organización arriba de ellos que pueda hacer enforcement. Exactamente, los estados se autoayudan desarrollando capacidades y haciendo alianzas usualmente transitorias. Yo vengo mucho a la academia, vos sabés, americana, muy demócrata, digamos, ¿no? Mis colegas de Relación Internacional y de Ciencia Política, especialmente de las dos costas, parece que se olvidan que la ocupación de Ucrania y de la mitad del Donbass se dio bajo la gestión de Obama. Y Obama no hizo nada. Digamos. Crimea fue invadida sin disparar un solo tiro. No, está claro eso. Y después la agresión de octubre, perdón, de febrero del 22, se hizo durante la gestión Biden. O sea, los demócratas, en este caso sí reaccionó. La primera reacción de Biden o del equipo de Biden fue ofrecerle el asilo político en Polonia a Zelensky. Ojo, la primera reacción de Estados Unidos fue no dar batalla. Después, cuando vieron que los ucranianos se bancaron la ofensiva, que fracasaron los rusos en la operación en Kiev, ahí empezó la ayuda masiva. Pero guarda con los demócratas, que ahora se ponen como catadores o sommeliers de acuerdos y de qué debe hacer. O sea, Ucrania resistió heroicamente, pero ha perdido 500.000 de hombres entre muertos y heridos. Tiene su economía devastada. Tiene sus principales centrales nucleares ocupadas por los rusos o no funcionando. Tiene un cuarto o más de su población fuera. Igual yo creo Además es que... una democracia. Muere la gente y el electorado se enoja. No, por supuesto, pero yo sí creo que se podría hacer más para que el acuerdo sea más, por ejemplo, darle enseguida entrada a la Unión Europea. ¿Sí? Bueno, pero ahí tenés un problema burocrático en la Unión Europea, Sebastián. O sea, la OTAN, a ver, Ucrania, si hay un acuerdo en los próximos 30 días, 40 días, va a ceder mucho menos de lo que estuvo por ceder en marzo del 22 en la mesa de negociación en Turquía. Mucho menos. ¿Va a perder Crimea? Sí. En realidad Crimea siempre fue rusa. Fue un regalo de Khrushchev a Ucrania. Sí, seamos. Entonces, fuera de eso. Donbass, el 20% que Rusia conquistó, el 19, el 21, el 22 o el 18, no va a volver a Ucrania. Es así. Putin no puede dar un paso atrás porque en el fondo lo terminan derrocando él en 3 años y lo fusilan. Hoy siempre hay que acordarse que Putin no creó Rusia, Rusia creó a Putin. Y el que reemplaza a... Lo que no perdonan los rusos es la derrota y la humillación. O sea, los rusos te bancan una guerra, la sufren, perdieron 25 millones de personas, 28 millones de personas, como dice Kotkin en la Segunda Guerra Mundial. Digamos. Pero si Stalin hubiera perdido la guerra, entran a Moscú y lo cuelgan. Bien. Digo. Entonces, eh, Ucrania va a quedarse con el 80% de su territorio, no va a ser miembro de la OTAN formal, pero va a ser miembro de la OTAN informal, Mm. ¿no? Y se iniciará un proceso. Pero desde el punto de vista económico me parece muy importante porque aparte Ucrania ha estado dentro del desastre
que es manejar una economía en guerra, ha estado reorientando por necesidad, por cómo aparte han sido los territorios que perdió, su economía hacia Europa, ¿sí? Eh, Claro. Sería muy importante A ver, ¿cuál es el para problema que su tiene la Unión recuperación Europea, económica Sebastián? entrar a la comunidad. Tiene vetos, el Está bien, veto húngaro, el veto polaco. ¿Por qué? No por cuestiones ideológicas. Ay, Orbán se lleva bien con Putin, está bien, pero lo que le preocupa a ciertos países de la Unión Europea es la producción agrícola ucraniana. no, entiendo, pero bueno, digo, Estados Unidos como superpoder y Rusia, eh, uno teniendo influencia sobre Polonia, otro sobre Hungría, podrían en esa mesa de negociación, digo, finalmente cuando ya vamos a ese mundo de negociaciones donde los superpoderes pueden lograr cosas de otros países, creo que ayudaría a... Sí, pero ahí sabes cuál es el problema, que la Unión Europea es un enano estratégico militar, pero es una potencia económica. Entonces no es tan fácil la presión. La Unión Europea tiene pantalones largos en la economía. Los tipos se sientan en la OMC juntos. Vos te peleás con las aceitunas portuguesas y tenés a la Unión Europea sentado enfrente tuyo. Y necesita el consenso de todos. Entonces yo creo que va a ingresar, pero va a ser un proceso de 5 o 6 años. Y no creo que Rusia lo vete. Ok. Déjame que te lleve a otros tres Sí. temas. En este mundo, ¿sí? Nuevamente, en el que se está perfilando este nuevo orden bipolar, ¿cómo se resuelve el conflicto en Medio Oriente? Porque ahí, desde el punto de vista de Israel, uno ve los pactos de Abraham, entonces ahora yo creo que si se resuelve el problema ahí con Irán, se termina con el programa nuclear en Irán, Arabia Saudita firmaría y Siria incluso firmaría, lo cual traería, comparado a lo que ha sido desde el comienzo del Estado de Israel hasta ahora, una situación de paz e inmejorable desde el punto de vista de Israel. Pero cuando vos mirás el acuerdo del que se está hablando entre Estados Unidos e Irán, no es muy distinto al acuerdo que hizo Obama y el que nos trajo hasta acá y que me parece que hoy es inadmisible para Israel. A ver, primero que todo, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos quieren un Irán con armamento nuclear de uso militar. Ujú, Los imperios no les gusta que otro imperio, aunque sea más chico, tenga recursos, más cuando son fronterizos, ¿no? Digamos, si Irán alguna vez tiene una capacidad nuclear, esa cabeza nuclear jamás va a llegar a Estados Unidos, pero sí puede llegar a Rusia y a China, mm, ¿no? Por misiles de 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros de alcance, mm, pueden llegar a bases militares americanas, pero no a territorio americano, pero sí pueden llegar a territorio ruso y chino. Entonces ahí hay un consenso. El segundo punto es hasta qué punto degradamos el programa nuclear iraní. Irán sabe que si avanza hacia cabezas nucleares de uso militar, recibe un ataque de Estados Unidos y de Israel. Y que eso puede provocar una gran crisis con Rusia y bueno, y todo el precio del petróleo. No te voy a explicar a vos cuál sería el shock petrolero de Irán atacando las centrales petroleras de Arabia Saudita. Podemos tener un petróleo a $300, digamos, ¿no? mm, Si lo combina con las guerras comerciales, tenés un escenario de pesadilla, digamos, ¿no? Irán sabe eso. Ahora, el programa nuclear no lo puede ceder. Pero ¿dónde lo puede llevar? Para mí, ¿dónde va a llegar el acuerdo? La gente sensata de Israel, que no necesariamente está en el gobierno de Israel, dice, bueno, que lo lleven a un programa nuclear estilo Japón. Uranio enriquecido al 5% para sus centrales nucleares, para medicina nuclear, y quizás un sector al 20%, ¿no? Que es como un mensaje, si quiero y esto se pudre y no respetan el acuerdo, paso del 20 al 60, del 60 al 90. ¿No? Yo creo que Israel desea que el programa nuclear se reduzca a lo que es el programa nuclear argentino-brasilero, ¿no? Uranio del 5%, 3%,
centrales nucleares, energía, experimentación, etcétera. Yo lo veo difícil que Irán acepte pasar del 60% de enriquecimiento al 5, o al 3, o al 2. Yo creo que va a ir algo en torno al 20%, que no es uso militar, el uso militar es 90 o más, pero 20%, por ejemplo, es el que te permite un reactor nuclear para un submarino, que no es un arma nuclear, ¿no? Como hace Brasil, que está avanzando en un motor nuclear para su submarino, que no está prohibido por ningún acuerdo internacional ni nada, porque no se lo considera arma nuclear. Otro tema. Trump no quiere una guerra con Irak. Acordate que Trump hizo una campaña muy grande de yo no soy el hombre que inicia las guerras, yo las vengo a terminar. Y si empieza una guerra con Irán, bueno, todo ese relato del American First, de no gastar recursos, de focalizarse en China, bueno, se va al tacho. Entonces yo creo que acá Estados Unidos va a obligar a Israel a aceptar un acuerdo. Y eso va a tensionar mucho la relación supuestamente idílica entre Trump y Netanyahu. Que Trump quiera a Netanyahu no es irrelevante. Digamos, si Trump lo tiene que enterrar a Netanyahu para conseguir un objetivo estratégico de su gestión, lo va a hacer. ¿No? Esta idea que son amigos No. Estados Unidos tiene un interés que no es el mismo que Israel. Para Israel, Irán tiene que perder todas sus capacidades. Para Estados Unidos, algunas. Y además, porque acordate que Estados Unidos ve a Irán no con ojos nada más de temas militares como Israel o de Hezbollah o de Hamas, sino lo ve como el gran proveedor de energía de China. Irán es uno de los grandes proveedores de energía de China. Y además te permite reducir el nivel de chantaje de las monarquías sunitas del Golfo, porque si vos tenés todos los reales puestos en la monarquía saudita del Golfo, los tipos te piden cada vez más. Y a su vez son ellos mismos grandes proveedores de energía de China. Arabia Saudita es un mega socio de China en temas de energía. Entonces, cuidado, porque el propio Irán puede sentirse interesado, no a nivel retórico de los ayatolas, que no hablo con Satán y todo ese discurso, relato, pero a Estados Unidos le sirve mucho tener un canal, un back channel, aunque sea, con Irán. Por tema petróleo, por tema China, por tema balancear un poquito Arabia Saudita. Obviamente esto Israel no lo ve porque está en otra escala. Israel en términos del Imperio Romano es un cliente de Estados Unidos. O sea, los imperios, especialmente los democráticos o los liberales, desarrollan un discurso muy amable que nos llaman aliados. Pero no somos aliados. Digamos, somos actores subordinados. Claro. Entonces, Estados Unidos puede ser muy firme junto a contra Israel en ciertos temas, tampoco tanto en Hamas, porque si vos te fijás, Trump lo agarró del cogote a Netanyahu y le dijo terminá la guerra en Gaza. Y terminó, al menos en gran escala. Netanyahu quería seguir la guerra en Gaza. Entonces esta idea de que Estados Unidos es una especie de títere, Estados Unidos es un títere de Israel cuando convergen los intereses y bueno, el lobby israelí, como dice mi amigo Mirshaim, está todo bien eso. Pero cuando los intereses no convergen, Estados Unidos golpea la mesa e Israel no tiene mucho margen para no obedecer. Y ahí pasamos a otro tema, muy ligado a lo que me acaba de decir. Cuidado con la política interna de Israel. La situación en Israel, yo tengo amigos en las burocracias profundas de Israel, las uniformadas y otras. El clima de hostilidad hacia Netanyahu y algunos de sus ministros es propio de la política latinoamericana en su grado más extremo. Sí, 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 sí. Incluso, guarda con esto, porque en cualquier momento puede haber algún percance que nos sorprenda. no, incluso yo creo que si sea cual sea, post resolución del conflicto, del conflicto sobre el programa nuclear con Irán, quizás el periodo de Netanyahu ya esté terminado, digamos, ¿no? Es como que, bueno,
él tratará de quedarse, pero me parece que la población... Él ha usado todos los instrumentos. Yo hace 10 años estaba en una reunión con colegas israelíes y uno muy gentilmente dice, bueno, antes de empezar el seminario vamos a explicarle un poco a Fabián la dinámica de la política israelí. Luego a lo mejor la sigue, pero la sigue tangencialmente. Y dije, no, no, miren, les agradezco mucho, pero yo les voy a explicar la dinámica de la política israelí en los próximos 10, 20 años. Netanyahu es un peronista perdido en el Medio Oriente, digamos. Netanyahu podría ser intendente del conurbano bonaerense sin ningún problema. Va a hacer alianzas para permanecer en el poder, no importa cómo. Va a ser acusado de corrupción y va a decir que es el lawfare. Su familia va a estar involucrada en todo tipo de escándalos. Lo que hace Netanyahu a un latinoamericano y menos a un argentino nos sorprende. Vos como argentino ves a Netanyahu y decís, ah, esto lo conozco, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Para, Pero digo, creo que desde el ataque de Hamas él tuvo, más allá de, digo, por eso a mí me parece importante ahí decir, bueno, juzgar después su carrera política es otra cuestión, pero en este contexto de una agresión externa, él tuvo un plan, el plan funcionó y ese plan termina, desde el punto de vista del interés de la sociedad israelí, en, cuando me solucionas el problema con Irán, o totalmente o parcialmente, y se terminan de resolver estos acuerdos de Abraham, bueno, yo creo que es natural que... coincido con vos, hay que estar muy atento a la consecuencia doméstica en Israel de la exigencia americana a Netanyahu de aceptar, Claro. ¿no? Bueno, ahora voy a estar 2 meses y medio en la Universidad de Tel Aviv, así que Vas a vivir la eventual crisis de cerca. sí, de cerca y además tengo, viste que Tel Aviv es muy opositora a... No, Tel Aviv es una especie de Los Sí, Ángeles. entonces... Pero guarda con pensar que Israel va hacia la lógica Tel Aviv, ¿no? A nivel No, no, no. demográfico va hacia otro lado, ¿no? Ok, ok, te quiero hacer las últimas dos preguntas y una tiene que ver con lo demográfico y entonces tomemos ahí. Obviamente, obviamente, está claro que en todo lo que vos relatás, la población total es muy importante. O sea, cuando China es tan importante como Estados Unidos en su economía, no es por su producto per cápita, sino por su producto total, ¿sí? Masa. Masa. Entonces se empieza a hablar, de repente se empieza a hablar incluso en Estados Unidos, porque claro, la fertilidad está cayendo en todo Occidente, y bueno, está cayendo en todo el mundo, para decirlo, pero en Occidente ha caído ya a niveles en los cuales 1.2, 1.1. bueno, pero en los cuales la población podría empezar a caer en 20 años, ¿sí? Digo, en un horizonte al que se lo ve. Depende mucho de cómo sigan la inmigración, etcétera. Pero a lo que voy es que estas sociedades no se irán a volver mucho más iliberales para tratar de corregir eso que los debilita geopolíticamente. Eso me preocupa mucho. Mira, la demografía es una de las tantas cosas que se descuidó en los estudios universitarios también, ¿no? Y acordate que los países como Estados Unidos, su dirigencia surge de las universidades. Mm. Digamos, no hay. Es poco usual que vos veas gente de primer nivel que no haya hecho un curso sonorum, aunque sea no académico, ¿no? En universidades o en institutos militares. Occidente ha descuidado mucho la geografía y la demografía. Muchísimo. Ni qué decir los europeos y ni qué decir el ala progresista de Estados Unidos, ¿no? Los propios estados en Occidente no se han preocupado por la demografía. Europa no se ha preocupado por la demografía. Ahora, cuando entran los estados, cuando más que avaricia los estados tienen miedo, las agencias permanentes. Por eso una de las grandes diferencias de Trump 1 con Trump 2 es que Trump hoy tiene mucho más cerca de él las agencias permanentes de Estados Unidos. El Pentágono, la CIA, no el FBI todavía, ni el Servicio Secreto. Los estados tienen otro razonamiento. Cuando el Estado empieza a tener miedo, en este miedo a la geopolítica, a China, a la competencia estratégica, geografía
y demografía entran en escena. A mucha gente le sorprendió que Trump en su primera semana de gobierno hablara de Groenlandia, de Sí, Panamá, sí. del Ártico, Mm. de los polos. Yo creo que la mayor parte del electorado de Trump no tiene la más parca idea dónde está Panamá, dónde está Groenlandia, ¿no? Y un tipo que supuestamente busca sintonizar con su electorado en todo momento, hace estas referencias geográficas y geopolíticas. Y seguramente Trump, no sé cuándo, va a empezar a hablar de demografía. Va a empezar a decir que hay que tener más hijos, que hay que esto, que la cultura de la familia, limitar el tema aborto. Bueno, de hecho ya lo viene diciendo el tema de limitar el tema aborto. Porque la demografía es un elemento muy importante. Más cuando competís con un monstruo demográfico, pero con serios problemas demográficos, porque China es una sociedad vieja. Sí, sí. El tema de un único hijo es una sociedad de 38 años, Mm. ¿no? Y las sociedades viejas son sociedades no guerreras, y son sociedades estatucuistas, y son sociedades que se tienen que empezar a preparar para quién paga la jubilación de toda esa gente, ¿no? Como le pasó a Estados Unidos con los baby boomers. Entonces la demografía va a entrar en la escena otra vez, está entrando en la escena geografía y está entrando demografía. ¿Qué muestra que entre demografía eh, y geografía? Es que el tema, los abordajes economicistas, particularistas, pierden importancia, digamos. Son típicas cuestiones de gente que piensa el Estado como poder. Yo creo que es un símbolo de que entramos en un periodo donde los estados van a darle más importancia al miedo que a la avaricia. Y eso va a implicar grandes choques. Mm. Por Más o ejemplo, menos Wall liberalismo. Street, Wall Street odiando a Trump, Mm. ¿no? O Wall Street Journal, que era bastante equilibrado con Trump, en las últimas semanas le saltó la térmica. Mm. Cosa que es lógica porque el Wall Street Journal es el diario de Wall Street, digamos, ¿no? Es que la guerra comercial así planteada no parece tener sentido, digamos, ni para Estados Unidos. O sea, no está claro que va a ganar. Si lo ves como económico, no. Si lo ves como patear el tablero para que 90 delegaciones vayan a Washington a negociar, y en el fondo arreglar esas mini paritarias o medianas paritarias para que te quede una sola gran paritaria, donde vos no vas a querer arreglar, porque sabes que la relación con China no pasa por la competencia comercial. Es un capítulo de algo mucho más grande. Pasa que eso igual es incierto y lo entiende muy poca gente. Por eso creo que es lógico la reacción a la guerra comercial que estamos viendo. Sí, porque además hay pérdida de dinero, Sí, digamos. mucho, mucho. O sea, podés no entenderlo porque no te interesa la geopolítica, porque no querés profundizar la cosa, por lo que sea, que es el 95% de los casos, y después hay un porcentaje que está perdiendo mucha plata. Ujú. Te llevo a la última pregunta. ¿Qué pasa si Estados Unidos tiene una crisis financiera en el equilibrio mundial, en el equilibrio geopolítico mundial? Mira, yo creo que una de las... No, no estoy en la cabeza de Trump ni de su equipo. Yo creo que no, la administración Trump, por múltiples razones, por de dónde viene, por todos los ataques que sufrió, sea judiciales o con balas, prefirió dar una batalla contra el mundo que contra su propia sociedad con un ajuste fiscal. Me parece que en el trade-off optaron por pelearse con 199 países eh, y no sincerar las cuentas a nivel interno. Esa es mi sensación. Vos como economista quizás... Claro, pero no veo cómo esa pelea ayuda a sincerar las cuentas No creo que busque sincerarlas. Yo creo que no, pero digo, eso no aleja entonces. busca moderar una fuente de déficit, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit comercial de $1 trillón. El otro día hablaba con un amigo mío muy importante del Partido Republicano y me dice, mira, con reducirlo a 500 billions estamos bien. Yo no entiendo por qué. De nuevo, nos vamos de tema porque
A lo que voy es que el déficit comercial, Estados Unidos no ha tenido, no ha tenido problemas para financiarlo. Lo que tiene problemas para financiar es su déficit fiscal. Y el déficit comercial es resultado de la baja tasa de ahorro. Con lo cual, de nuevo, si al reducir el déficit fiscal lograse subir su tasa de ahorro, estaría mucho mejor para poder, posicionado para resolver o para reducir el déficit comercial que con las tarifas. Las tarifas per se no van a tener mucho impacto en la tasa. Coincido plenamente, pero digo, ¿qué batalla económica ha decidido dar Trump? No digo que esté bien o está mal, Ah, está bien. coincido con vos, que tenés que afrontar, y más siendo argentino y viviendo lo que hizo Milei, de que es viable hacer un ajuste fiscal importante y mantener popularidad. eh, bueno, pero la administración Trump considera que no. Es que yo creo que si No sé, pudiesen armar un equilibrio político, porque en parte es necesario armar ese equilibrio político, porque puede ser que llegar al equilibrio fiscal requiera una combinación de suba de impuestos y de baja de gasto, ¿no? Y la suba de impuestos. Las subas de impuestos están muy trabadas por el equilibrio político que se ha armado hace ya bastante tiempo en Estados Unidos, en los cuales los republicanos son el principal obstáculo. ¿Sí? por Eh, eso digo, creo que están en una encerrona. Trump, creo, no va a dedicar sus 4 años de gobierno a una penuria, más cuando muy probablemente no tenga reelección, por más que la plantee el año que viene para excitar a los opositores, digamos, ¿no? Esta idea de, bueno, yo cosecharé los frutos en el segundo mandato, lo hizo Bush padre y no le salió muy bien, mm, cuando sinceró la economía de Reagan, mm, y ganó un gobernador desconocido de Arkansas, mm, con el lema "es la economía estúpido", cuando Bush, si algo había hecho bien, además de Irak 91, había sido el manejo de la economía, ujú, ¿no? ujú, Pierde las elecciones con un gobernador que no conocía a nadie, un tipo que hizo las cosas según el manual de Dornbusch y Fisher de manera perfecta. Entonces, no tiene ningún incentivo, creo, ni político ni personal de hacer de esa lucha de sinceramiento. Además, yo creo que sabe que no es algo inmediato la crisis que vos planteás. Yo creo que es de largo plazo, sí, o de mediano largo plazo puede empezar a crujir algunas cosas. ¿Quién va a agarrar el toro por las astas? La verdad que no queda muy claro en una sociedad tan polarizada y tan latinoamericanizada en términos políticos como Estados Unidos. Vos para hacer esas grandes reformas con congresos muy parejos, ¿no? Porque los republicanos tienen mayoría, pero muy finita, ¿no? En el Senado, y no sé cómo quedará el año que viene, ¿no? Hay que ver el año que viene cómo se reparte las barajas, ¿no? Eh, hay un principio que es el principio de Ferguson, no de Neil Ferguson el inglés, sino del Ferguson del siglo XIX o XVIII, que decía que el inicio más acelerado de la crisis de los grandes imperios es cuando el pago de la deuda supera el presupuesto de defensa. mm. Y Estados Unidos se llegó a ese punto. Pero también pongamos la balanza del otro lado, una fichita del otro lado. Ya hace bastante décadas que venimos con el tema de la decadencia americana, ¿no? En los 70s, después el famoso libro de Paul Kennedy, Rise and Fall of the Great Powers, comparando la decadencia británica con la americana. Yo en eso soy muy de Robert Gilpin, un gran teórico realista, una gran cabeza realista, que escribió un libro que se llamaba War and Change, Guerra y Cambio. Sí, lo conozco. Excelente libro, del año 81, 82, que lo habrá escrito durante toda la onda decadentista de fin de los 70, ¿no? Donde dice, cuidado con las cosas mecánicas, ¿no? Los imperios suben, los imperios bajan. Eh, Dice, una erosión hegemónica se puede acelerar, se puede detener o se puede revertir. Mm, Y depende de tres temas. Uno, liderazgo. Dos,
cambios tecnológicos masivos que cambien la ecuación económica, Ujú. ¿no? Una especie de revolución industrial, como sucedió justamente en los 70 y 80. Estados Unidos era el epicentro de la tercera revolución industrial y mucha gente no lo veía. Y tercero, guerras que no sean de extinción total, pero que le permitan a la potencia mandar un mensaje de fuerza y de poder, además de obtener beneficios geopolíticos, etcétera. Que son las tres cosas que le sucedió a Estados Unidos entre el 81 y los 90. Liderazgo de Reagan, la tercera revolución industrial, ahora estamos en la cuarta, vamos a ver si se la queda Estados Unidos solo o China Estados Unidos, y guerras beneficiosas como fueron, o fáciles, y muy redituables geopolíticamente y económicamente, porque la pagaron además, la guerra la pagó Japón y Alemania, como la guerra del 91. Yo sería cuidadoso con este tema de ligar la erosión americana a ciertos indicadores económicos. No digo que no sea así, digo que sí, pero tampoco sería tan mecánico, ¿no? Me parece que en eso soy muy gilpiniano, Mm. que nunca me gustó el mecanicismo de Paul Kennedy, ¿no? Rise and fall, Mm. ¿no? Es como una B invertida. Mm. Eh, y la verdad no creo que sea así. Bien. Puede ser así si no hay liderazgo, si, no hay, si la revolución tecnológica se da en otro lado, bueno, pero no veo a Estados Unidos con problemas estructurales. Para mí el principal problema de Estados Unidos es su problema político doméstico ideológico. Yo veo ahí una latinoamericanización de la política americana. Bueno, Fabián, como siempre, un placer hablar con vos y nada. Igualmente, Sebastián, un gustazo, gracias por la invitación y seguiremos. Esperemos que la próxima charla las cosas mejoren, no sigan empeorando como la última con respecto a esta. Sí, sí. Ojalá, ojalá. Chao, Bien. querido.